que me acompaña. Ivy, hola. Hola, ¿cómo están? Soy Carolina, soy modista en la costura y me gustaría que me acompañen en mi reinicio de mi pequeño emprendimiento. Antes de comenzar, me voy a hacer un té, así podemos charlar un poquito mejor acerca de todo esto. Mucho amor, Rina. Got the kick. Ya tengo mi té, vamos para el taller entonces. Este té está muy caliente para los casi 30 grados que están haciendo afuera, así que voy a esperar un poquito. No puedo creer que ya estemos en diciembre y se me ha pasado el año por completo, muy rápido. Tengo mi propia marca que se llama Stranity, hago más que nada vestidos a medida. Realmente quiero ir en un rumbo en donde sea más diseñadora, que conozcan los diseños que yo puedo realizar, mi visión, y que no sea la típica persona que dice quiero este vestido tal cual y es generalmente básico. Y a mí me gusta más lo complejo, la corsetería, las cosas que desafíen la gravedad. Por lo tanto, me hice 3 pasos que quiero hacer en estos días. Y el primero de todo es organizar mi taller, porque hoy fue un caos y siempre me calma mucho tener todo muy organizado. Bien, al fin ya terminé. Me encanta tener el taller ordenado y limpio. Es mi regla número 1. Vamos a la siguiente. Ahora lo que me gustaría hacer es un reel de uno de los productos que empecé a vender. Sé que acá en Argentina faltan muchos materiales que en la mayoría de los países se consiguen, pero acá no. Y en estos momentos estos materiales no llegan acá y hace 2 meses que abrí mi tienda online con todos estos insumos. Tuve muchas ventas al principio, ahora es muy difícil de conseguir nuevos clientes. Estoy pensando en hacer unos cuantos videos para luego promocionarlos y ver si pueden llegar a más gente, y me encantaría que todo el que quiera lo pudiera conseguir. Este año fue muy duro para mí en cuanto a trabajo. Esta fue mi forma de reinventarme, tratar de no bajar los brazos, ¿no? Así que vamos por ese ritmo. No puedo creer que conseguí estos materiales que tanto deseaba, como la ballena de coser de Gillette, la cinta cream para faldas, arcos de talla imperio, snaps transparentes y muchas cosas más, como este tul rígido para corsetería. ¡Ay, lo amo mucho! Y en blanco, por supuesto, para novias. Este es el producto con el que quiero hacer el reel ahora. Es un producto que todavía no lo he probado. Esto me ayudará mucho a tenerla en condiciones como si fueran nuevas. Mi tabla de planchar casera la amo. Ya dejé de usar la otra por completa. Recién acabé de grabar el reel con el producto este. No puedo creer cómo esto acá en Argentina no existe. Es algo muy valioso. Miren la suciedad que ya saqué. Miren todo esto negro. Y ahora lo que voy a seguir haciendo es agarrar todo esto de a poco. Ahí un poquito. Acá. Vapor enseguida. ¡Oh no! Ahí está. ¡Oh, mi plancha! Muy linda, a excepción de esto que pobre con el vapor. Se puso amarillo y no queda muy estético para los videos, pero es lo mejor que puedo hacer ahora.
Me cansé. Me fui a hacer un cafecito para recuperar energías y eso que aún son las 4:30 de la tarde. La segunda parte del reset de mi emprendimiento es hacer como un recap de todo lo que fue este año y compararlo con el año pasado. Si sos de Argentina, sabés la situación por la que ha estado atravesando nuestro país y eso se ha visto afectado bastante en lo que es mi trabajo como modista. Yo el año pasado hice como 9 vestidos a medida y un cosplay también, ahora que lo recuerdo, o sea, es un montón. Entre todas estas prendas únicas que hice, uno fue un vestido de 15 hermoso que fue inspirado en un vestido de Billie Eilish de la gala 2021. Ese fue el que se robó mi corazón. He hecho muchos corsés con taza, entre ellos vestidos de fiesta y también para otros diseñadores. Todo un poco mostrando mis habilidades a full y entre todas estas medidas también yo trabajaba con otros diseñadores en el que llegué en un momento que mi cabeza, mi cuerpo dijo basta. Estaba muy estresada con todo el trabajo que estaba teniendo, muchas horas de trabajo, no podía dormir bien porque estaba también constantemente con dolor de panza. Este 2024 fue todo un año de recuperación, tanto mental como físicamente. Bajó un 80% mi trabajo, fue bastante, pero me ayudó a sanarme, a poder crear hábitos que yo no estaba teniendo. Todo un proceso de aprender cómo. La primera es que realmente estoy trabajando desde mi casa, hacer los horarios de trabajo, hacer las comidas, mantener la casa. Es todo un trabajo mental. A uno nadie lo prepara para esto. Yo soy una persona que se preocupa por todo y mi sueño, que eso es algo muy importante para mí, me afectó. Así que como tomar realmente las cosas buenas y malas para poder cambiar todo mi panorama en general. También este año me volví a enamorar de mi profesión. He hecho por primera vez un vestido para mi mamá que cumplió 60 años y ese fue el por qué volví a creer en la costura y en la confección. Pude realizar todas las técnicas que yo sabía sin necesidad de la presión de un presupuesto encima o de la presión en cuanto a materiales. Poder tomar decisiones en cuanto a telas o el drapeado o el diseño en general en sí. Es como, wow, necesito más de esto. Esta es la razón por la que yo en el 2020 me quise independizar y dejar de trabajar en talleres internos de otros diseñadores. Y sí, tuve la mejor idea de independizarme en febrero de 2020, a un mes y medio de que empezara la cuarentena. Buscar para trabajar con otros diseñadores porque todavía mis diseños en sí no son reconocidos. Es una realidad también de que porque esta profesión es muy sacrificada en cuanto a la persona, para la persona que cose, y no para el diseñador en sí. No valoran las horas que tienes que poner, las máquinas, la luz, trabajos de poder hacer mis diseños, que el mundo los vea, saber si les gustan, también mostrar todos los procesos de confección, que eso es algo que amo un montón. Estoy muy emocionada y espero tener las energías para poder crear. Va a ser todo un desafío, sí, espero tomármelo con muchas energías y fuerzas. Estoy muy emocionada. Tengo que hacer nuevos diseños, uno de ellos va a ser este que hice hace varios meses. Ya se lo mostré este diseño a Caro de Reina de Calabazas, confió en mí y me lo compró, así que ya es momento de terminarlo. Tuve muchos dilemas en el camino, pero finalmente al fin lo pude terminar y es esta belleza. Les presento el corset Glimmer. Miren lo hermoso que es. Tiene toda una estructura interna con ballenas, tiene una cinta de entalle acá en el medio y es como que lo amo, y el color, que realmente no se va a ver en el video porque es muy difícil de editarlo,
Es un verde inglés bellísimo, muy bosque. Por supuesto el maniquí no tiene las medidas de Caro, es totalmente a medida de ella. Que me gustaba que apenas baje por la cadera y ahora lo que me falta es hacerle como un bordado de cristales acá, muy sutil, muy pequeño, con solo una gotita acá en el medio. Tener estas piedras, miren qué lindo que es al tocarle el sol, es un brillo hermoso, no es como este que hace estos colores medio arcoíris, pero igualmente da un brillo bellísimo. Me encanta todo lo que es piedras y el sonido. Y de estas voy a separar, que quiero solo estas que son transparentes, pequeñitas. Dentro de lo que es para realizar un plan realista para mí es hacerme amiga de la edición de videos. Es algo que me cuesta mucho, lo dejo pasar y pasar. Tengo un montón de cosas grabadas, pero casi nada editado y subido. Entonces como que me pregunto, ¿cómo lo hacen los demás? ¿Acaso tienen horarios para hacerlo? Antes pensaba que lo quería hacer en mi tiempo extra, pero la realidad es que en mi tiempo extra solo quiero descansar. Será buscar cómo facilitarme eso, y ya he estado buscando y probando. Y por último es afianzarme en hábitos, ya sean muy pequeños o grandes, pero hacerlo todo a mi tiempo, desayunar tranquilas y hacer cosas de la casa me deja muy en paz conmigo misma. Y también otra cosa que es algo que es muy importante para mí es salir un poco de la casa. Es muy difícil eso desde la pandemia para todos. Me he estado dando cuenta que estar en contacto de la naturaleza es algo lo que necesito y me encanta. Por lo tanto será cuestión de alejarse, ver cómo fue mi año, pensar en las cosas que me funcionaron y en las que no, y afianzarme en lo que realmente me gusta. Dar un paso atrás y ver el panorama en general es mi misión en este nuevo comienzo, y es algo en lo que lo deseo a todos ustedes. Que tengan un hermoso año.